Síntesis del Antiguo Testamento, clase 2, audio 1. Saludos mis queridos hermanos en la fe, qué alegría poder compartir un día más con ustedes y abrir las escrituras en el Antiguo Testamento y recordar lo que el Señor nos ha enseñado. La semana anterior, o más bien la clase anterior, terminamos explicando o leyendo la declaración que G.K. Beale hace sobre la trama del Antiguo Testamento. Y es que hemos estado hablando, queridos hermanos, sobre el Antiguo Testamento, esta síntesis, no fragmentando los libros, cada uno individualmente, si bien es cierto, cada libro tiene su grado de complejidad, su importancia individual, su trama, como parte de una trama mayor, pero tomamos todo el Nuevo Testamento como una trama, como una historia, como un contexto que nos va a habilitar la comprensión en el Nuevo Testamento. Y aunque quizá en algún momento se ha querido dar a entender, no en esta clase, sino quizá hemos escuchado en algunos otros lugares, de que el Antiguo Testamento no es válido para los creyentes o que solo aplicaba a la nación de Israel, pues encontramos desde la perspectiva, y hay una palabra importante que yo les resalté la semana anterior, o la clase anterior, que es la palabra narrativa. Dentro de la narrativa de la escritura como un todo, como una trama, encontramos un valor sumamente importante en el libro o todos los libros del Antiguo Testamento, pero especialmente en la unidad que tiene el Antiguo Testamento como un contexto amplísimo en todo. Hablemos históricamente, hablemos desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista nacional, un punto de vista como creyentes hijos de Dios. Y aunque si bien es cierto encontramos diferencias considerables entre la nación de Israel y la iglesia, hay un pueblo, una línea donde la fe sigue siendo ese común denominador bendito. Así que terminamos citando esta declaración de G.K. Beale sobre la trama del Antiguo Testamento, que ahora la vamos a mencionar en un momento. Antes de avanzar, me gustaría que conversáramos por unos minutos sobre el ministerio de Cristo explicado en el Antiguo Testamento. Y es que aunque no encontramos en el Antiguo Testamento la palabra explícita Jesús o Jesucristo o como tal, es clarísimo, clarísimo que Cristo está en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la muerte de Jesús en la cruz o qué importancia tenía, por ejemplo, que el velo del templo se rasgara cuando Cristo murió? Leo para ustedes Mateo capítulo 27, versículo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y encontramos estos eventos tan significativos para resaltar el ministerio de Cristo en el Antiguo Testamento. En primer lugar, y si usted tiene su copia de la Biblia, puede acompañarme por favor al libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, y leeremos versículos 2 y 3. Dicen las escrituras, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Dice Pablo que él acostumbraba a predicar, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Ahora, para nosotros hoy día las escrituras es toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo acostumbraba a esto, específicamente en ciudades como las que aquí menciona, Tesalónica, Berea y Atenas, las escrituras que él abría era el Antiguo Testamento. Y muy probablemente el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, donde hablaba de que Cristo era necesario que padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, decía él, que a quien él anunciaba, es el Cristo. Entonces encontramos que los patriarcas en el Nuevo Testamento, por usar un nombre, estos apóstoles, más bien sería la palabra correcta, salen
por todo el mundo conocido, predicando la palabra de Dios, haciendo discípulos, predicando el Evangelio a partir del Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún habría de escribirse durante el primer siglo de, de la era cristiana. Así que es importante recordar eso. En segundo lugar, encontramos Juan capítulo 8, versículo 52. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? El mismo Jesucristo dijo que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó, dicen en los versículos alrededor de Juan. Claramente Jesús está hablando de manifestaciones sucedidas en el Antiguo Testamento. Así que es importante recordar este pasaje. Juan capítulo 5, versículo 46, el mismo Evangelio de Juan, Juan vuelve a citar lo siguiente, 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Jesucristo dijo que Moisés escribió acerca de él. Si creyeres a Moisés, y claramente los relatos que encontramos mosaicos, especialmente en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, son con referencia a Jesús. Uno tras otro pasaje del Antiguo Testamento comienza a hilar. Y piense por favor en esta palabra, la palabra hilar, como tomar un hilo y otro y varios hilos y comenzar a hacer una trenza, hilar, van mezclándose, se van enrollando, se van hilando diferentes historias. Por un lado la creación, por otro lado la caída, por otro lado a Caín y Abel, por otro lado las genealogías, por otro hilo la historia impresionante de Noé, que como decíamos en clase anterior, no es la historia de algunos bonitos animalitos, sino que es el pacto que Dios hace con Noé, que reconfirma el pacto hecho con la creación y donde Noé ahora va a ser un tipo de segundo Cristo, quien una vez más en los hombres fracasa. Así que es una historia de salvación y redención que tenemos que verlo desde esa perspectiva. Como le decía entonces, estos hilos se van uniendo uno alrededor del otro hasta formar una gran trama, un gran cordón, donde está compuesto un solo cordón, un solo mecate, una sola soga, tejido por diferentes historias. En cuarto lugar, Lucas capítulo 24, versículo 27. Y este pasaje es muy importante, hermanos, en nuestra comprensión, no solamente del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento. Porque aquí Jesús está haciendo lo que nosotros estamos pretendiendo hacer. Evidentemente Jesús lo hace con todo éxito. Nosotros intentamos nada más trazar esta historia que Jesús está modelando en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice entonces, y ustedes se acuerdan, esos dos discípulos, los discípulos en el camino de Emaús, que están frustrados, están aburridos, están deprimidos, están dudando inclusive, porque dicen que Jesús había anunciado que él habría de morir, en los 3 días habría de resucitar. Y ya era el tercer día y no había sucedido. Hasta que en el camino aparece esta persona que se les une junto a ellos y comienza a tener una conversación interesante. Leamos Lucas capítulo 24, versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, evidentemente el Antiguo Testamento, han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ponga atención al versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo resucitó, les declaró a los discípulos en el camino a Emaús lo que las escrituras decían acerca de él, comenzando desde Moisés por todos los profetas. Esta es la trama del Antiguo Testamento y como leímos, y voy a terminar con esto, este primer audio, leyendo para comenzar en el siguiente texto, audio, volviendo a leer esta declaración. El Antiguo Testamento es la historia de Dios que progresivamente restablece su reino de nueva creación a partir del caos sobre un pueblo pecador por medio de su palabra y su espíritu a través de la promesa, el pacto y la redención.
Esto resulta en una comisión mundial a los fieles para avanzar en este reino y el juicio para el infiel, derrota o exilio, para su gloria. Es importante que entendamos que esta es la base del Antiguo Testamento.